Caballero, que ya tenía un rato que no nos acompañaba. Hoy nos da mucho gusto recibirlo aquí en el programa. Bienvenido, licenciado Enrique Caballero. Muchas gracias, muy bien. Un gusto tenerlo aquí en el programa. También para mí es un gusto, que no había podido estar recientemente, pero ya estamos aquí de nuevo. Pero ya está aquí de regreso. Y hoy vamos a platicar de cómo dejar de ser víctima. ¿Cómo dejar de ser víctima? Primero habrá que definir qué es ser víctima. Sí, en este caso nos estamos refiriendo, la palabra es una palabra conocida, pero obviamente mucha gente puede ser víctima de injusticias sociales o puede ser víctima de un proceso legal, etcétera, etcétera. Aquí pues nos vamos a referir en el aspecto psicológico, ¿sí? El hecho de que hay muchas personas que ante la vida o ante las relaciones familiares, ante su pareja, ante situaciones de cómo viven, se consideran a sí mismas, adoptan una actitud de víctima, cuando no necesariamente tiene que ser así. ¿Cuál es la actitud de víctima? Básicamente, la actitud de víctima es una situación donde la persona continuamente se está quejando. Se está quejando, una de las características principales es la queja. Se queja de que algo le sale mal, de que no lo entienden, o de que lo maltratan, o que abusan, o que no le dan lo que merecería recibir en el trabajo. Pues sí, nos hacemos las víctimas. Nos hacemos las víctimas, pero hay personas que esta actitud la tienen como, ahora sí que como una bandera constante. O sea, como parte de su vida cotidiana. Van por la vida siendo, manejándose como víctimas. Y la característica es la queja, la otra característica es la justificación. La justificación, ¿por qué? Porque llega un momento que uno dice, bueno, ok, las cosas te están yendo mal, o te están tratando mal, o te están siendo injustos, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué sigues permitiendo que esto suceda? Y entonces, así como tienen una gran cantidad de quejas, tienen una gran cantidad de justificaciones. Sí, estoy mal porque... O pónganos a ver usted un ejemplo. Sí, mejor, por ejemplo, para que sea más claro. una persona que se está quejando de que en su trabajo no lo reconocen, eso. Y entonces, bueno, pero ¿por qué no haces algo? No, bueno, es que si hago algo, pues me van a correr, o es que la situación está muy difícil ahorita, es que hay mucha gente que me tiene envidia, en fin, se vuelven maestros. Una justificación ante el sentirse mal o el sentirse víctima. Exactamente, y entonces siguen quejándose. Entonces es una actitud de queja constante, de justificación constante. Entonces, en el ser víctima o sentirse víctima, licenciado, no necesariamente tiene que ver con la gente que nos rodea. No necesariamente, porque alguien se puede estar quejando, por ejemplo, de que no le salieron bien las cosas, de que tiene mala suerte, de que si aparecieran las oportunidades, entonces sí podría triunfar en la vida. O sea, se puede ser víctima de la vida, del destino. O sea, de todo. De todo, sí. Hay gente que se victimiza porque no le gusta su físico. Hay gente que se victimiza porque no le gusta la ciudad donde vive, ¿verdad? Es que si yo viviera en otro país... Siempre encontramos algo o sea, hay muchas cosas en las que podemos hacernos la víctima. Sí, sí. Pero hay mucha diferencia, licenciado, entre hacernos la víctima y ser la víctima. Lo que pasa es de que obviamente todos los adultos estamos expuestos en ocasiones a recibir un trato injusto, a tener una situación que no merecemos, a ser agredidos, etc. Y obviamente en ese momento somos víctimas, ¿sí? Pero el ser víctima, bueno, nos puede pasar a todos. Nos asaltaron, nos hicieron un maltrato, en fin. Pero si lo resolvemos, pues dejamos de ser una víctima. O sea, la diferencia es si yo tengo la actitud de víctima. Todo mundo somos víctima de alguna situación inapropiada en alguna ocasión, evidentemente, ¿verdad? Pero hay personas que manejan esto como una constante. Ahora bien, en el fondo esto también les trae algunas ganancias. Sí, o sea, pueden hacer como que manipular a través de sentirse a los víctimas. Claro, porque a mucha gente le despiertan simpatía. Ay, pobre, mira cómo sufre, sus hijos no lo entienden, ¿verdad? Ahora que viene el Día de la Madre, ¿verdad? Que ya se acerca,
Bueno, muchas mamás se hacen las víctimas. Muchas mamás se hacen las víctimas para manipular, ¿verdad? O sea, hay cosas muy, muy bonitas del trato de la mamá, pero también mencionemos que de repente podemos encontrar mamás que manipulan toda la situación familiar a partir de que, ay, me enfermé porque me hicieron hacer un coraje, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues también los papás y mucha gente puede manejar eso. O sea, la manipulación va pues junto con pegado con ser víctima, ¿no? Totalmente, totalmente, porque la persona que es víctima está obteniendo atención, está obteniendo compasión, está obteniendo incluso ayuda, porque entonces mucha gente se acerca a ayudarles, a tratar de sacarlos de la situación, ¿verdad? A hacerlos que vivan una vida mejor, y entonces pues reciben muchas ganancias. Ahora estamos hablando de dejar de ser víctima. Mucha gente que a lo mejor nos ve va a decir, bueno, ¿por qué voy a dejar de ser víctima si me está sirviendo, si me conviene o estoy sacando algún provecho? Ajá. Lo que sucede es que nunca las ganancias valen la pena. Después de todo, ser víctima, llega un momento en que alguien ejecuta tanto el papel de ser víctima que termina sufriendo. O sea, aunque exageran su sufrimiento y aunque permiten que muchas cosas negativas le sucedan para tener otra razón más de ser víctimas, pues finalmente sí son afectados, ¿sí? Una persona son menos los beneficios. Mucho menos, porque incluso de alguna manera, a veces consciente y a veces inconsciente, invitan al maltrato de los demás. Licenciado, estábamos diciendo que mucha gente no quiere dejar de ser víctima porque pues no le conviene. Pero ya aclaramos que al final, pues aunque parezca que son muchas las recompensas que sacan al hacerse las víctimas, no es así. Ahora, ¿cómo hay que hacer, o sea, qué hay que hacer para dejar de ser víctima? Yo creo que lo primero es darse cuenta que sí lo están tomando como una actitud, porque llega un momento en que la persona que se hace la víctima se la cree. O sea, es víctima. Para poder convencer a los demás de algo, primero me la tengo que creer. Claro. ¿Sí? Es como los buenos vendedores, tienen que creer en el producto para poderlo vender bien. Entonces una víctima anda vendiendo, ¿verdad?, su fachada de víctima, su situación de víctima. Entonces tiene que convencerse. Esa es un poco la mayor dificultad, porque tal vez algunas personas que nos estén viendo ahorita digan, no, bueno, es que a mí sí me pasan muchas cosas, es que a mí sí me maltratan. Es que sí soy víctima. Sí. Y es que, bueno, sí podemos ser víctimas si lo permitimos. Entonces aquí lo importante es, si yo me estoy quejando constantemente y si tengo muchas justificaciones para no cambiar, entonces yo ya adopté la actitud de víctima. Entonces lo primero es descubrir, que se descubran, que se escuchen a sí mismos cómo están quejándose y quejándose de algo constantemente. Y que no hacen nada porque hay muchas razones para no hacer algo y permanecer en ello. Entonces, esa es la característica. Entonces, mucha gente, así es como se va a descubrir con una actitud de víctima. Y lo primero es darnos cuenta que la actitud de víctima implica, pues, como tú lo decías ahorita, ¿verdad?, no va a tener más que ganancias mínimas, atención, compasión y eso, pero su vida va a ser mediocre. Su vida va a ser de sufrimiento porque llegan a sentir el sufrimiento. No es que estén fingiendo que son víctimas, realmente lo tienen. Ya tanto se la creen que de verdad están sufriendo. Sí, e incluso, como yo decía hace un momento, invitan con su comportamiento a que la gente los maltrate. Entonces sí son maltratados. Entonces uno dice, bueno, sí es víctima. No, la situación es de que no es tanto que si me maltratan o no, sino que si yo estoy permitiendo que me maltraten. Entonces, es poner un alto, es no permitir... ¿Cómo poner ese alto? Bueno, va a depender de muchísimas cosas. Lo primero es dejar de quejarse, ¿sí? Porque la queja es un proceso mental que hace que la persona tenga cierto grado de satisfacción ante lo negativo y entonces ya se queda con eso. Es como si ya hubiera hecho algo. Entonces, si yo dejo de quejarme, me quedo callado, entonces mi propia mente me va a pedir hacer algo, ¿sí? La queja es como un desahogo que sirve nada más para tranquilizarse. Es un estímulo negativo. Pues es que lo que hace es que si, por ejemplo, tú estás sufriendo algo y te quejas, bueno, es como si tu mente se tranquiliza y dice, bueno, ya hice algo, me quejé. Cuando lo que hay que hacer es salirse de eso. Claro. Entonces, por eso hay que dejar de quejarse, porque entonces la mente va a pedir una acción más fuerte, una acción de terminar con el maltrato.
Ahora, ahí va a depender pues de cada circunstancia. A veces podemos terminar de repente un maltrato, a veces tenemos que actuar muy inteligentemente y hacer todo un plan para salirnos de una situación de maltrato, del que sea. Pero no podemos andar por la vida siendo víctimas. O sea, aquí el tip sería dejar de quejarse En primera y instancia. empezar a tomar decisiones determinantes. Un ejemplo. Bueno, por ejemplo, si es en situaciones de relaciones familiares, empezar a poner un alto, ¿sí? Si, por ejemplo, lo que decíamos, si una mamá siente que sus hijos están abusando de ella porque le piden dinero, porque le piden esto, pues empezar a decir que no. Es que son mis hijos, sí, pero es importante entender que poner límites de respeto para la persona también es una forma de educar a los hijos. ¿Sí? Si en la relación de pareja uno de los dos se siente víctima, tiene que poner un límite. Claro que se siente amenazado de que a lo mejor lo dejan, lo abandonan. Bueno, Ni modo, hay que correr esos riesgos. hay que correr el riesgo porque no hay algo que valga la pena por la cuestión de seguir siendo víctima. ¿Por qué? Porque eso no va a terminar nunca. Se va a convertir en una actitud ya constante y entonces la persona ya cae en algo que se vuelve como una especie de círculo vicioso que le va a costar cada vez más trabajo salir. Licenciado, se nos acabó el tiempo. Pero mucho gusto. Pues creo que esperemos que a la gente le haya llegado el mensaje. Ahí están ya los tips para dejar de ser víctima y por qué es bueno pues no ser víctima, porque mucha gente creerá que sí. Muchas gracias y lo esperamos próximamente. Claro que sí, con todo gusto.